es, abarca todos los capítulos. Ya, sí se Sí, sí, visualiza. veo. Ok, entonces vamos a revisar esto. Ojo, el artículo científico, por si acaso, es un reflejo de nuestro trabajo. Es decir, básicamente el artículo científico viene a ser un resumen del trabajo que nosotros hemos hecho, es decir, del informe final. Entonces, bajo esta perspectiva, el título del paper es el mismo título de mi trabajo de investigación, ¿correcto? Y dentro de, en la parte baja donde dice autores, bueno, tenemos el apellido, nombre 1, correo electrónico, apellido, nombre 2, ¿no? Es el autor y el coautor, ¿no? Bueno, en este caso el coautor soy yo, ¿no? Porque soy quien va a revisar y va a refinar el trabajo más adelante, ¿no? Luego tenemos el resumen y tenemos el astra. Recomendación, el resumen, hacerlo al final, ¿sí? Recomendación. El abstract es el resumen, solo que escrito en inglés, ¿no? Igual las palabras claves, ¿no? Por si acaso, palabras claves son las palabras por las cuales el artículo se va a indexar, ¿no? Entonces, si yo en el resumen hago una breve referencia a mi trabajo y mi trabajo trata, por ejemplo, de redes neuronales, es obvio que dentro de las palabras claves habrá redes neuronales. Pero mi trabajo es de aplicación de redes neuronales en la educación a distancia. Ah, ok, otra palabra clave podría ser educación a distancia. Entonces, esto se indexa con redes neuronales, educación a distancia, y de esa manera es más sencillo hacer búsquedas, ¿no? Entonces, esto es parte de la estructura que se utiliza a nivel mundo, y este es el formato básico que se utiliza siempre, ¿no? Entonces, tenemos el resumen y tenemos el abstract, pero recomendación hacerlo al final, ¿no? Entonces, luego tenemos la parte de la introducción. Si ustedes se fijan, un artículo no tiene más de 11 páginas, ¿sí? Es información comprimida y eso es lo que ustedes van a hacer. Eh, el informe en extenso es el informe de tesis, ¿no? Que puede tener 100 hojas, 200 hojas, 300 hojas, pero ustedes van a resumir todo eso, van a resumir en su artículo. Entonces, en el paper, ¿no? Que ustedes van a escribir, ¿no? Ustedes van a colocar la parte introductoria. Normalmente en la parte introductoria se menciona el problema que nosotros queremos resolver. Se menciona también el método, ¿no? O parte de la solución que yo quiero tratar, ¿no? Entonces, la idea es que en esta parte de introducción nosotros hablemos sobre la tecnología que estamos aplicando y también sobre el problema o el tipo de problema que yo quiero resolver, ¿no? Luego aparece, ¿no? Las siguientes secciones, ¿no? La sección número 2 normalmente es la teoría del dominio, ¿no? Y la teoría del dominio hace referencia al método que yo voy a usar, ¿no? Un ejemplo. Si yo, imaginemos que mi trabajo de investigación fuera un sistema, un sistema inteligente basado en un sistema inteligente basado en machine learning para identificar focos infecciosos, no sé, en la ciudad de Lima, por ejemplo. Entonces, basado en eso, obviamente en la introducción yo debo hablar de qué son los focos infecciosos, de dónde vienen, ¿no? Y también yo debería hablar en la introducción acerca de las tecnologías que se utilizan para poder solucionar esos focos de infección, ¿no? Yo debería hablar ahí. Pero ya cuando entro a la teoría del dominio, debo hablar de la teoría exacta sobre la cual estoy hablando. Si yo estoy hablando de aprendizaje automático, machine learning, entonces aquí yo debo desarrollar qué cosa es machine learning, ¿no? Entonces, y ojo, cuando yo digo desarrollar, no es que copiemos exactamente la teoría que es machine learning, sino que hagamos una referencia hacia los trabajos previos que se han utilizado en esta tecnología, ¿no? Qué trabajos se han hecho sobre el Machine Learning, cómo funciona el Machine Learning, qué características tiene, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, estamos mostrando aquí en esta sección el método. Sí, estamos estructurando el método, que es la teoría base que yo necesito entender para luego desarrollar mi solución. Y después, claro, esto yo lo puedo dividir en subsecciones también, ¿no? Pero aquí va la teoría básica, ¿no? Y luego otras secciones, bueno, no es que aquí vaya a otras secciones, sino acá te dice que tú deberías colocar otras secciones, ¿no? Por ejemplo, el punto 2 dice teoría del dominio. Ah, el punto 3, ¿cuál será?
Bueno, el punto 3 debería ser el problema, ¿no? No sé, digamos, si mi caso de estudio es la ciudad de Lima, podríamos colocar el problema de la infección en la ciudad de Lima, ¿no? Y desarrollamos y mencionamos todo el problema existente, ¿no? Y luego en el punto 4, ¿no? Podríamos colocar, ¿no? Solución al problema, ¿no? Solución al problema de la contaminación utilizando Machine Learning, ¿no? Y ahí planteamos toda la solución o todo lo que, todo la lógica que nosotros queremos plantear, ¿no? Y lo que ya hemos desarrollado, ¿no? Lo planteamos y luego, ¿no? Colocamos, hacemos la ejecución de la solución, ¿no? Y luego las conclusiones y los trabajos futuros, ¿no? Y al final, obviamente, las referencias bibliográficas como ustedes pueden visualizarlo. Entonces, nosotros vamos a ir de a pocos. Lo que yo necesito para la siguiente semana es que ustedes empiecen con la parte introductoria. La parte introductoria no debe ser más de media página a 3/4 de página. No debe pasar de eso. ¿Sí? Es así, súper comprimido, ¿no? Acerca de su trabajo. El título que ustedes van a colocar aquí es el mismo título, ¿no? De su trabajo. Ahora, recordemos que un artículo científico es validado porque es referenciado. Entonces, debemos utilizar las referencias, que es la bibliografía, y cada referencia va siendo colocada en la parte final y vamos, ¿no? Haciendo las citas correspondientes a medida que nosotros escribimos. Debemos hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de escribir, ¿no? Un ejemplo. Imaginemos que yo estoy empezando la introducción y yo digo, ¿no? Yo voy a empezar a trabajar de esta forma. Yo digo, los modelos de negocio, por ejemplo, ¿no? Los modelos de negocio se basan en tecnologías híbridas. Así, yo empiezo hablando así. Pero fíjense ustedes que en este momento yo acabo de hacer una proposición, ¿sí? Recordemos que una proposición es algo que puede negarse o puede afirmarse. En este caso, yo estoy afirmando que los modelos de negocio se basan en tecnologías híbridas. Ahora la pregunta es, o en todo caso, lo que el revisor, ¿no? Y el validador científico va a preguntarse es, ¿y cómo sabes tú que eso es cierto? Entonces, es obvio que esta idea, ¿no? Esta preposición que yo estoy colocando acá, yo la saqué de una investigación que hice. Y es obvio que esa investigación viene de artículos científicos, viene de papers, o viene de tesis, o viene de libros. Entonces, aquí, ¿no? Va una cita. Entonces, yo podría colocar, si es en formato APA, de esta forma, ¿no? Podría colocar, no sé, a ver, Coral, ¿no? Coma, 2018. Así. ¿No? Y continúo, ¿no? Los modelos de negocio se basan en tecnologías híbridas, coma, se basan en estructuras, se basan en estructuras formales y clásicas, las cuales involucran el uso de algoritmos inteligentes. Ah, mira, ¿no? Yo estoy escribiendo esto. Pero ahora la pregunta es, ¿y de dónde viene todo esto? Yo lo escribí, es cierto, pero yo no lo estoy inventando. Esto es algo que yo he recopilado o lo he captado de otra referencia. Por eso es que yo estoy leyendo artículos. Entonces, nada de lo que yo escribo acá viene de mi invención, es porque yo estoy citando. Cuando yo ya haga el planteamiento de mi solución, ahí obviamente ya no voy a citar autores, ¿no? Porque yo estoy haciendo mi planteamiento y eso es propio de mí. Pero cuando yo hago la introducción, la teoría del dominio, cuando yo cito el problema, cuando yo cito el estado del arte, cuando yo redacto temas, todo viene a ser referenciado, ¿no? Entonces aquí es obvio, ¿no? De que yo debería, ¿no? Hacer esta cita. Entonces, yo podría colocar aquí, ¿no? A ver, Refulio, ¿no? Y otros, ¿no? Et al, ¿no? En el año 2019 trataron este tema. Pero luego puedo decir, ah, pero también García, ¿sí? En el año 2018 trató el mismo tema. Ah, ¿no? García, coma, 2018. Entonces, eso significa que esta idea que yo estoy colocando acá viene a partir, ¿no? De lo que yo he leído de Refulio y otros en el 2019 y de García en el 2018.
Entonces, yo necesito que ustedes cuando escriban, ahora ojo, esto no solo es para el artículo científico, es para todo lo que escriban en su informe de tesis. Uno de los grandes problemas que yo he estado viendo a la hora de revisar sus trabajos es que no están haciendo las citas correctas, no están citando correctamente. Entonces ustedes deben escribirlo de esta forma. Cuando es, digamos, una idea propia, ok, ¿no? Se permite que no vaya referencias porque es una idea propia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Eh, a partir, ¿no? De estas, a partir de estas referencias, ¿no? ¿Sí? Mi trabajo plantea, ¿no? Un modelo, ¿no? Basado estructuras híbridas, en estructuras híbridas, eh, con algoritmos de bajo coste. Ok. Si ustedes se fijan en este último párrafo, yo estoy haciendo indicación a algo que viene de mí, es propio del autor, ¿no? Por eso yo digo, a partir de estas referencias, mi trabajo plantea, o perdón, el trabajo, no es mi trabajo, es el trabajo, todo en tercera persona, ¿no? El trabajo plantea un modelo basado en estructuras híbridas con algoritmos de bajo coste. Ah, perfecto, ¿no? O en todo caso, el presente trabajo, ¿no? El presente trabajo plantea un modelo basado en estructuras híbridas con algoritmos de bajo coste. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la forma correcta de hacer redacción, siempre referenciando y cuidándose de no soltar ideas, ¿no? Que no provienen de mí. Entonces, algunos cuando copiamos directamente no nos fijamos en esta forma de escritura. Otros, ¿no? Escriben nada más y no se dan cuenta que están citando conocimientos que no saben si es válido o no es válido, ¿no? Entonces, a nosotros, los que nos van a evaluar, el jurado, ¿no? Sea en mi tesis o sea en mi artículo científico, van a evaluar si esto está escrito a partir de conocimiento científico, verdadero, ¿no? Y este es el espíritu de hacer el informe. Entonces, otro de los trabajos que ustedes tienen que hacer es revisar su capítulo 1, 2 y 3 y arreglar su escritura, arreglar el texto. Hay que tener cuidado de escribirlo solo en tercera persona. Hay que revisar las citas que tengan, ¿no? Las referencias que tengan, ¿no? Yo he visto algunos trabajos cuando presentan, ¿no? Que tienen esta forma de cita, ¿no? Pero también en algunos casos se escapa, ¿no? Esta forma de cita. Se escapa esto, ¿no? Oye, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que sucede es que este es el formato de la IEEE, ¿no? Este es el formato de la IEEE y esto es el formato, ¿no? Que utilizamos nosotros, ¿no? Para lo que es tesis, ¿no? Entonces, algunos casos he visto eso y eso está mal, ¿no? Solo debemos utilizar un tipo de cita. A ver, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Hablen, señores. Sí, profe. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes empiecen a revisar en sus textos. Yo necesito que ustedes empiecen a redactar, ¿no? La introducción. Ahora, ustedes el equivalente a la introducción en su informe de tesis es el capítulo 1, pero fíjense que el capítulo 1 dice aspectos metodológicos. Entonces, ahí en el capítulo 1 ustedes han visto cuál es el problema, han estado hablando acerca de su empresa, han definido el problema. Entonces, el resumen de todo eso pueden ustedes colocarlo en la introducción fácilmente. El planteamiento de su propuesta, eso va más adelante. Entonces, uno de los trabajos, ¿no? Que ustedes deben ir elaborando, todavía no les voy a pedir fecha para esto, pero uno de los trabajos es propiamente la introducción. Tienen que ir armando, ¿no? La introducción de su artículo. ¿Qué otra cosa más necesitamos saber, ¿no? Esto eh, es un formato, ya ustedes lo tienen. ¿Qué otra cosa más tenemos aquí en el aula virtual? Ah, perdón.
No, estoy colgando también aquí el informe, ¿no? La última versión de ese informe deben subirlo ahora, ¿sí? Se supone que todos deben tener en archivo Word, por si acaso, ninguno suba en PDF. La última versión de ese informe, todos tienen que subirlo, ¿sí? Hoy día tienen que subirlo. Luego tenemos aquí una pequeña prueba de entrada que ustedes van a elaborar en el segundo bloque, es decir, dentro de 20 minutos van a empezar a elaborar, esto es para ahora, ¿sí? Esto es para ahora. Eh, ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer aquí? Lo que tienen que hacer aquí básicamente es esto, ¿sí? Pueden visualizar el texto, bueno, igual si lo han descargado, ahí dice prueba de entrada, dice elaborar un ensayo donde sustenten la importancia de su trabajo de investigación. Ese ensayo no debe tener más de una hoja, ¿sí? No debe tener más de una hoja. Entonces, cuando digo una hoja, no me refiero a lo que resta de esta hoja, sino una hoja completa, ¿sí? Y deben tener, obviamente, si van a utilizar referencias, deben utilizar referencias. Cada vez que citan un conocimiento, una idea que no es suya, tienen que referenciar y colocar al final la referencia, ¿no? Entonces, eh, esto es para ahora, ¿no? Esto es la prueba de entrada, que dicho sea de paso, también tiene nota, ¿sí? Algunos dicen, prueba de entrada no tiene nota. No, sí tiene nota. Yo siempre evalúo y siempre califico esto. ¿Sí? ¿Hay dudas sobre esto, sobre cómo hacer un ensayo? ¿Hay dudas, hay preguntas sobre cómo hacer un Profe, ¿este ensayo? formato APA? Sí, formato, es indistinto, un ensayo formato APA o como deseen. El tema es que lo hagan en Word, en letra normal, tamaño 11, espacio simple por si acaso, ¿sí? No quiero que me agranden a tamaño 20 con triple espacio, no. Es un ensayo sobre la Ok, importancia de profe. su trabajo de investigación. Ahora, cuando hablamos de la importancia de su trabajo de investigación, tenemos que hacer referencia a dos cosas. La importancia para su caso de estudio, porque es obvio que su trabajo de investigación está amarrado a su caso de estudio, es decir, a su organización. ¿Por qué es importante para ellos? Ese es un punto. Y lo otro es la importancia a nivel, ¿no? Saliendo de tu caso de estudio, ¿por qué es importante, ¿no? Es decir, imagínate que en este momento ya no exista tu empresa o tu organización. Sí, pero tu trabajo está ahí, ¿no? ¿Es importante para qué? ¿Ha mejorado en algo la sociedad? ¿O este trabajo me permitiría mejorar en algo la sociedad? ¿Beneficiaría al mundo en algo? ¿Beneficiaría a otras instituciones, a mí? ¿No? Esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando es algo así, como cuando te dicen, a ver, tú eres importante para tu familia, sí, ¿por qué? Porque yo pongo el dinero, ahorro, yo me mato por ello, ya, perfecto. ¿Y para la sociedad en qué eres importante? ¿Para qué sirves a la sociedad? Ah, bueno, y ese es otro nivel, ¿no? Entonces, debemos hacer el análisis desde esos dos puntos de vista. La importancia para tu caso de estudio y la importancia a nivel social, ¿sí? Y cuando hablamos de social, hablamos de todo, ¿no? En cualquier rubro, educativo, tecnológico, no lo sé. Entonces, ese es un ensayo. Eh, ¿Dudas, preguntas? Hablen, señores. Dudas, preguntas. Esto es para ahora, por si acaso. A las 10 tienen que entregar este ensayo. ¿Sí? ¿Todos ok? ¿Ninguno tiene nada que decir?